¿Cómo se le llaman a las calles de agua? Sí son calles, callejones. ¿Cómo se llegará a las casas de la gente aquí? ¿Tendrán direcciones como tal? ¿Cada uno de estos callejones de agua tendrá un nombre? Muchas preguntas, demasiadas. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos al norte de Camboya, país de Asia del Sur, y vinimos a conocer una de las comunidades flotantes de Tonlé Sap. A ver, esto está sumamente interesante e incluso un poco perturbador, un poco turbio. Se trata de casas flotantes, casas en el agua, claro que sí, como se intuye por el nombre, como podemos verlo. De verdad, decenas, ¿qué digo decenas? Cientos de casas que están en el lago, pero esto no por decisión propia, no porque las personas decidieron yo quiero vivir en el agua, quiero pescar aquí, sino porque son personas que hace años fueron rechazadas de la tierra. Decenas de miles de personas a quienes hace años se les prohibió vivir en tierra firme y por eso es que tienen que vivir en el agua en casas flotantes. ¿Por qué es esto? A ver, muy resumido, es porque en la década de los 80s, de hecho finales de los 70s, muchas personas empezaron a emigrar de Vietnam hacia Camboya. Esto por la situación que vivieron de guerra. Estuvieron en guerra durante muchos años, hubo muchísima pobreza, muchísima necesidad. Entonces, muchísimas personas salieron del país de Vietnam para buscar un refugio en Camboya. Las autoridades de Camboya no los admitieron como tal, pero tampoco pudieron regresarles, así que les dijeron pueden quedarse pero no pueden vivir en tierra de Camboya, solamente en agua. Entonces las personas en una tremenda necesidad se pusieron a construir casas, colonias, comunidades enteras flotantes en el agua, tal como la que el día de hoy estamos recorriendo. Y a ver, esta comunidad que estamos viendo es muy grande. Estamos hablando de que aquí viven entre 5,000 y 8,000 personas, no se tiene un censo como tal, pero es el estimado. Y no es la única. Comunidades como esta a lo largo del lago, en el agua, flotantes, se estima que hay cerca de 170, sumando a un número de más de 60,000 personas. Esta es la más grande, les digo, de tal vez más de 7,000 personas, las otras son más pequeñas, pero sí en conjunto unas 60,000 personas que viven en esta situación. Ahora, la historia se torna algo positiva cuando nos informan que hace ya unos 5 años se les ha concedido a las personas que viven en estas comunidades el permiso de vivir en la tierra. Pero por supuesto, muchas de estas ya tienen su hogar establecido, ya tienen su oficio establecido. La mayoría de estas personas viven de la pesca, ya han criado sus familias aquí. Muchas personas ya adultas nacieron en las aguas, así que irse para la tierra firme igual y les representa un conflicto de identidad y también por supuesto un gasto innecesario, pues ya tienen sus hogares formados en las aguas. Estas ya son sus casas, ya son sus propiedades de cierta manera. Pero sí, ¿qué tal? ¡Qué locura! Esta tremenda comunidad, de verdad, espero que estemos apreciando lo tremenda, masiva que es. Surgió porque no los dejaban estar en tierra firme, tenían prohibido vivir ahí y la necesidad los orilló a crear, a construir sus propias colonias en el agua. Pues bueno, vamos a recorrer la comunidad, vamos a ver cómo son algunas de las casas. Sumamente interesante, un pasado triste de la historia, claro que sí, pero que hoy en día se toma con buena cara y hoy por hoy incluso es una atracción turística. Te pueden vender tours tal como este que estamos tomando con locales, te venden el boleto, alguien te va guiando. Dentro de todo lo negativo, algo positivo debe de surgir. Vean, esto está interesantísimo. Tienen sus tiendas, sus centros de consumo. Por ahí vean eso, estoy un poco a contraluz, pero sí se alcanza a ver una tienda de telefonía para que compren ahí. Incluso ahí también se pueden hacer transferencias de dinero. ¿Esta otra qué es? Esta es una tienda como de abarrotes, sí, una tiendita de conveniencia. No, lo tienen todo aquí, es algo de verdad sumamente fascinante. Vean ahí, te venden de barquito a barquito, que si la soda, el agua fría, el hielo. ¡Ah, caramba! Vean. Tiendas de motores, ¿no? Los talleres donde te arreglan tu lancha.
porque pues obviamente todos los locales de aquí necesitan una lancha para movilizarse. No es como que vas a tener un coche, vas a tener una moto. Tienes una lancha, entonces toda esta calle, si podemos llamarle, toda esta calle acuática es solamente de talleres. Y bueno, como lo mencioné en un inicio, la mayoría de las personas aquí son de Vietnam. Tal vez un 90% de los habitantes son personas vietnamitas o al menos de origen vietnamita, pero también hay un porcentaje de musulmanes. De hecho, en este país, en Camboya, la gran mayoría de las personas es budista, el porcentaje de musulmanes es muy pequeño y tal vez del pequeño porcentaje de musulmanes que hay, el 90% están en las comunidades flotantes, pues de igual manera de territorios cercanos, fueron expulsados, huyeron por situaciones de conflicto, llegaron al país y se les pusieron las mismas condiciones. Puedes quedarte, pero no puedes vivir en tierra, tienes que vivir en el agua. Ah, wow, esto está interesantísimo, vean. La gasolinera flotante. Claro, pues llegas con tu lanchita aquí mismo te la rellenan, te hacen tu servicio, te ponen que si el aceite. Hola, hola. Buenas personas aquí. Hola, hola. De verdad que esto me resulta fascinante porque, a ver, comunidades flotantes hay en muchísimos lados, en muchísimos países. No tiene mucho que aquí en el canal fuimos a visitar una de las comunidades flotantes de Venezuela, por ejemplo, que eran ahí en la zona del lago de Maracaibo, pero la verdad es que eran muy pequeñas, tal vez unas cuantas decenas de personas vivían ahí. Aquí, como les digo y lo recalco, viven miles de personas. En esta se estima que viven de 5,000 a 8,000. Y bueno, también dentro de los puntos positivos que se pueden mencionar es que hoy por hoy la calidad de vida humana en estas comunidades flotantes ha mejorado muchísimo, al punto en que ya tienen centros de salud, ya tienen hospitales. Vean, ahí está uno de los centros de salud, uno de los hospitales que han sido incorporados en la actualidad. A ver, no que todas las comunidades flotantes tengan uno, pero este, al ser uno de los más grandes, sí que lo tiene. Cuentan también con escuelas y realmente, como lo dije en un inicio, las personas están aquí por decisión propia o bien por necesidad económica, pero no porque se les prohíba vivir en tierra como sucedía hace años. Hace de hecho poco, hace apenas 5 años. Vean, esto es algo muy interesante y que nos habla del porcentaje de personas de Vietnam que hay aquí. Estamos viendo una iglesia. A ver, en Camboya, el país en el que estamos, es verdaderamente algo inusual ver una iglesia. En Vietnam hay un porcentaje mucho más grande de cristianos, entonces eso es una muestra de que la mayoría de las personas de aquí son vietnamitas. Esta de aquí es una escuela. Vean, de hecho esa escuela nos cuentan que fue construida por las mismas personas que llevan la iglesia. Vean, ese de ahí es un baño, ¿ok? Ese contenedor azul con aluminio encima es un baño. Ahí podemos ver la iglesia, podemos ver a personas ahí comiendo, conviviendo. Estamos adentrándonos más hacia los callejones, si así pudiéramos llamarle, de la colonia, de la comunidad. ¿Cómo se le llaman a las calles de agua? Sí son calles, callejones. ¿Cómo se llegará a las casas de la gente aquí? ¿Tendrán direcciones como tal? ¿Cada uno de estos callejones de agua tendrá un nombre? Muchas preguntas, demasiadas dudas que uno tiene recorriendo esta comunidad. Y ahora, una gran ironía de esta comunidad y de todas las comunidades del lago, y de hecho es un vaya dato perturbador, es que a pesar de vivir en el agua, están flotando en el agua, las personas no tienen un fácil acceso a agua potable, agua que puedan tomar, agua que realmente sea limpia. ¿Por qué? Pues no es ningún misterio, por toda la gasolina de los motores, todo el aceite, todos los desperdicios humanos. Vaya, los baños están ahí nada más en las casas, las personas hacen el baño, se va directo al agua, está muy, muy sucia. Entonces, para poder tener agua limpia, para poder tener agua potable, las personas deben ir en sus lanchitas muy, muy lejos, adentrarse al lago para poder tener acceso a agua que realmente puedan utilizar sin enfermarse. Y otro dato, vaya que perturbador, es que muchas de estas comunidades se están secando. Les digo que son cerca de 170 las comunidades en este estado y poco a poco el agua se va desapareciendo al punto en que si te vas mero a las orillas, ya el agua está muy, muy baja, ya las casas ni siquiera están flotando, ya están sobre tierra, nada más en un pequeño charquito de agua. Entonces, eso sí que nos habla de la realidad de muchas de estas personas que tienen su casa aquí en las comunidades flotantes, que eventualmente podrían ya no ser casas flotantes, simplemente barcos
sobre la tierra. Ah, oigan, y esto está muy cool. Hay muchas casitas que son bien modernas. A ver, no solo porque tengan su televisión satelital, eso se ve en muchos lados, sino porque tienen sensores solares. Entonces, wow, eso sí que es una probadita de modernidad bien aplicada. Vean eso. Tiene su sensor. Esta otra casita de aquí también lo tiene. Muy inteligente porque créanme, aquí hace muchísimo calor, de verdad. Calor severo, calor real. Estoy sudando hasta por los ojos. Entonces sí, modernidad, tecnología muy bien aplicada. Al ver que tantas casitas no tienen nada más su televisión por satélite, sino sensores solares. Brutal, excelente, porque de ahí todas las demás casas, por supuesto, necesitan de generadores con gasolina. Podemos ver que no hay nada de cableado aquí. Entonces, para poder prender una televisión, para poder tener un foco, recurren a generadores con gasolina y eso, por supuesto, contamina más y más. Cocinan con el carbón, lo cual no puede ser lo mejor para el agua. Y con estos sensores solares le están haciendo mucho bien al agua y a toda la comunidad. Entre otros datos interesantes y muy perturbadores que aprendí durante la travesía, es que las aguas de este lago solían ser de las que más peces tenían en todo el continente asiático. Pero la pesca masiva ocasionó que los peces disminuyeran remarcablemente. En algún punto se llegaron a utilizar métodos de lo más absurdos como echar bombas al agua y esto ocasionó un desbalance en la naturaleza. Y otra cosa desafortunada que aprendí es que hasta hace apenas 5 años a todos los habitantes de las comunidades flotantes les cobraban una cuota de $30 al año por el simple hecho de vivir ahí. No importa que fueras un adulto, un joven o incluso un bebé, tu cuota de $30 anuales debía ser cubierta. Así que piénsenlo, no era solo que las personas ya con una gran necesidad, en una gran crisis, debían vivir en el agua, pues no se les permitía estar en la tierra, sino que aparte debían pagar un derecho no de suelo, sino un derecho de agua de una cantidad importante por cada familia. Pues ahí lo tienen, un vistazo muy breve a una realidad muy profunda de un porcentaje importante de la población de Camboya. Una muestra de cómo una comunidad entera puede ser desplazada, puede ser rechazada, pero eventualmente aceptada hasta dar como resultado la interculturalidad. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.